Hola, buenas. Yo soy Sergio Musoles, soy el artista de la falla Reino de Valencia por segundo año consecutivo y este año el lema de la falla es Malditos falleros o las trincheras. En la falla tocaremos el tema de actualidad fallera, ya que este año es un tema a tocar porque está tan revuelta que con todos los palos que nos están metiendo de la subida del IVA, el cambio de fechas de San José y todos los asuntos que hay, el juicio de Azcárraga al presidente y todas estas historias, pues en la falla planteamos una batalla fallera donde cada personaje, cada fallero luchará con las armas que pueda, ¿no? Con los trons de Bach, con las peinetas, con la banda para estrangular a quien pueda. Y esto es un poco de lo que irá la falla. En el remate también veremos unos aviones que van subiendo, unos cazas, donde veremos a Rita Barberá que va persiguiendo a Alberto Fabra y Alberto Fabra va persiguiendo a San José por el tema este del cambio de la quema el tercer lunes de marzo. Y en definitiva todo esto es lo que podremos contemplar en el monumento de este año. Apostando sobre todo por el ingenio y gracia, trataremos de tocar este tema, que es un tema muy serio porque es el futuro de la fiesta en definitiva, pero tocándolo desde un punto caricaturesco y desde un punto gracioso para intentar ir a por todas en ingenio y gracia, ya que el año pasado nos quedamos ahí en el podium, en el tercer puesto. Este año intentaremos subir algún peldaño. Hola, buenas tardes, soy Pedro Rodríguez y este año firmo por sexto año la falla infantil de Reino de Valencia, Duque de Calabria. Como dice el lema, este año la fallita trata sobre sierto-desierto. Ahí he querido jugar un poquito con el seseo y el ceceo. Pero bueno, el caso es que si hablamos de un desierto, seguro que a todos nos viene a la mente el desierto del Sáhara. Como todos sabemos, está situado al norte de África y curiosamente es el más grande del mundo, teniendo en cuenta que los desiertos ocupan un tercio de toda la superficie terrestre del planeta. Pero seguro que los más pequeños, muchos de ellos desconocen que hasta no hace mucho tiempo, relativamente poco, parte de este territorio era solo español, hasta que en 1975 España decide de alguna manera abandonarlo a su suerte. Hasta el punto de que todavía hoy sus habitantes continúan luchando por su autodeterminación. Comentar que hoy en día 400.000 personas viven en campamentos en circunstancias bastante lamentables y 150.000 lo hacen en territorios ocupados. Con esta fallita lo que pretendo es hacer una pequeña llamada a una búsqueda definitiva de ese problema saharaui que no termina nunca y que, como en la mayoría de estos casos de conflictos, los niños son los principales damnificados. En cuanto a la estética un poco de la fallita, bueno, quería decir también, por ejemplo, para darnos cuenta de lo que este hecho supone, que hoy en día todavía hay saharauis que conservan su DNI como ciudadanos españoles, por lo que pienso que España ahí debería de tener su voz. Y en cuanto a lo que es la estética de la fallita, en ella evidentemente está toda ambientada en lo que es el desierto del Sáhara y podemos ver personajes como por ejemplo el típico legionario acompañado de su cabra, haciendo alusión al hecho ese de cuando España abandonó estos territorios, o un personaje de ficción como es la figura del Principito, de ese libro de Exupéry, donde curiosamente un piloto por circunstancias se ve obligado a hacer un aterrizaje forzoso y justamente va a caer en mitad del Sáhara. Entonces allí se encuentra con el Principito, se hace amigo y bueno, a partir de ahí desarrolla una especie de historieta muy interesante para los niños y muy didácticas. Y bueno, simplemente comentaros que un año más pues os invito a participar en ese pequeño sorteo que organizo. Este año pues consiste simplemente en contar una serie de elementos que se repiten en la fallita, que en este caso son rosas del desierto. Espero que os guste y mucha suerte. Gracias.